Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad. Recuerden, con fidelidad al soberano, creador del cielo y de la tierra, hacedor de todas las cosas, el movedor inamovible, como dijo el teólogo Karl Barth. Hoy, día domingo, día del Señor, nos regocijamos en el Señor, de su presencia, de su inmenso amor, de la oportunidad que nos da de poder regocijarnos en Él, escuchar la palabra del Señor para alimentar nuestras vidas y regocijarnos en su presencia. Vamos a bendecir la vida de todos ustedes a través de la oración. Vamos a clamar al Señor, a decirle que bendiga nuestras vidas, nuestras familias, que aquellos que no le conocen puedan llegar a Él, puedan llegar ante su presencia con regocijo. Como dice el salmista, vengamos a la casa del Señor por sus atrios con alabanza. Bueno, hoy no podemos reunirnos en las casas de adoración o en los templos, pero sí podemos a través de estos medios llegar ante su presencia, y muy pronto creo que el Señor nos dará la oportunidad de volver a congregarnos. Clamemos al Señor entonces por tu vida, por mi vida, por nuestras familias. Y también recuerda, en oración, clama al Señor, aunque no sabes quién, pero Dios sí lo conoce, nuestros hermanos que se encuentran con problemas de salud. Oremos. Padre del cielo, te glorificamos en esta hora y te damos infinitas gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tus bondades, la oportunidad que nos das, eterno Padre, de venir, Señor, en esta mañana a presentar nuestro corazón delante de ti, a derramar nuestra vida, nuestra presencia delante de ti, Señor, para, Padre, pedirte, por favor, Señor, ten misericordia de todos y cada uno de nosotros. Señor, glorificamos tu nombre y te exaltamos. No hay otro como tú. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Eres un Dios bondadoso, eres santo, santo, santo eres tú, Señor. Y nosotros santificamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Santificado sea tu nombre, y anhelamos y deseamos que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero comienza por hacerlo en nuestras vidas, Señor. Que podamos rendirte tributo, glorificar tu nombre siempre. Pero también, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que perdones nuestras ofensas, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, y ayúdanos a perdonar, Señor, también a los que nos ofenden, y a pedir perdón cuando toque hacerlo, cuando haya, Señor, de nuestra parte alguna falta cometida contra otro, que podamos ir a reconciliarnos y pedir perdón, Señor. Oh Padre, queremos reconciliarnos primeramente contigo en esta hora. Perdónanos, Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. También líbranos de pecar contra ti, de faltarte. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad día tras día, que podamos buscar tu voluntad y una vez encontrarla, la apliquemos, la pongamos por obra en todas nuestras acciones. Extiende tu mano de bendición sobre la vida de nuestras familias, Señor, nuestros hijos, nuestros nietos. Padre, permite, eterno Dios, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, porque esa es la vida eterna. Santifícanos, eterno Padre, santifica nuestras familias con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, eterno Dios, a ser uno, a mantenernos unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. Ahora, Señor, también te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que pases tu mano sanadora y divina sobre la vida de las personas de nuestra iglesia Centro para la Excelencia Familiar, y también de sus familiares y de los amigos conocidos por los cuales ellos están intercediendo en esta hora. Señor, sánalos, Padre, por tu infinita misericordia. Pasa tu mano sobre sus cuerpos y glorifícate en ellos. Te pido, Señor, por la familia de Diana Rea, por su papá, por su mamá, por toda su familia que han sido afectados por el COVID. Señor, sánales. También te pido en el nombre de Jesús por la nieta de mi hermano Fernando Bocanegra, que tú le sanes, Señor, que le restaures plenamente y que puedan darle salida del hospital, pero salir sana, Señor. Limpia su mente, su organismo, su cerebro, todo su ser sea sanado por ti, Señor.
Amado Dios, te damos gracias por poder interceder por otros y también suplicarte que tu bendición sea sobre nosotros y que nuestra economía, la economía de los hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, sea, eterno Dios, sanada, que su economía pueda volver a la normalidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, como también, Padre, en su nombre te imploramos para tener sanidad emocional. Que nuestras emociones sean, Señor, restauradas y levanta, eterno Padre, este COVID pronto, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. En Él te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, en la frase que tenemos en el día de hoy para la familia es: ama a tu familia con todas sus virtudes y a pesar de sus defectos, pero no les harás ningún bien si los ignoras. Ama a tu familia con todas sus virtudes y a pesar de sus defectos, pero no les harás ningún bien si los ignoras. O sea, si ignoramos sus defectos, si ignoramos sus virtudes, no nos va a hacer ningún bien. Por eso te pedimos que ames a tu familia. Bueno, mis queridos hermanos, en la palabra del Señor, a través de este tiempo, hay una pregunta que surge por las diferentes dificultades y los problemas que se han presentado. Y la pregunta es: si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? Si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué existe el sufrimiento? Bueno, al sufrir, ¿qué necesito recordar en cuanto al carácter de Dios? Porque viene el sufrimiento a nuestra vida. Ninguno está exento de sufrir. El sufrimiento nos viene a todos de una manera u otra. Pero todos podemos padecerlo y en cualquier momento nos llegará. A consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, hay mucha gente sufriendo por diferentes situaciones, sufriendo de enfermedades físicas y emocionales, sufriendo por la pérdida de seres queridos, sufriendo por la pérdida de negocios. Hay cantidad de pérdida que se ha tenido durante este tiempo. Ahora, cuando sufrimos, tratamos de encontrarle sentido a nuestra experiencia. Lo que aprendemos en la palabra de Dios, en la Biblia, acerca de Él, puede ser diferente de lo que enseña nuestra cultura en cuanto al sufrimiento. ¿Qué dicen las tradiciones culturales sobre Dios, especialmente cuando sufrimos? ¿Qué es lo que dicen las tradiciones culturales sobre Dios, especialmente cuando sufrimos? Bueno, lo que nos dicen las tradiciones culturales es que Dios tiene la culpa de tu sufrimiento. Y eso no es novedoso, no es nuevo. Cuando Lázaro murió, María y Marta le dijeron a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, le echaron la culpa del sufrimiento que ellas tenían a Jesús. ¿Y cuál era la razón? Bueno, si usted se lee San Juan en el capítulo 11, encuentra que Lázaro se había enfermado. Y Marta y María le enviaron un mensaje a Jesús donde él se encontraba, diciéndole: tu amigo está enfermo, ven para sanarle. Y Jesús dijo: vamos donde Lázaro. Le dijo a sus discípulos. Pero en el camino Jesús se demoró y retardó. Ahora, a consecuencia de la enfermedad, Lázaro muere. Y Jesús llegó 4 días después. Entonces, cuando llegó Jesús, y ya lo habían enterrado a Lázaro inclusive, Marta y María le dijeron: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, ¿qué dicen la cultura sobre Dios cuando sufrimos? Que Dios tiene la culpa. Otros dicen: es que Dios te está castigando. Eso te pasa. Seguramente tienes algún pecado oculto. Seguramente no estás bien con Dios. No estás caminando con Dios como se debe. Por esa razón Dios te está castigando. Porque nos presenta la cultura un Dios castigador.
un Dios que está listo con el látigo como si estuviera en el balcón del cielo, esperando que tú te equivoques, que hagas algo inapropiado para tirarte una flecha del sufrimiento y entonces comiences a padecer y a enfrentar vicisitudes. Las tradiciones culturales también nos dicen en cuanto a sufrimos, si Dios fuera amor, no hubiera permitido eso que estás pasando. Cuando los discípulos estaban en la barca y estaban a punto de naufragar, fueron donde el maestro y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, como si Dios no fuera un Dios de amor, como si Dios no fuera un Dios de misericordia. Y entonces, si Dios fuera amor, como dice la gente, si Dios fuera misericordioso, entonces no había permitido lo que te está pasando. Y también otros dicen, es que la naturaleza nos pasa factura. Eso fue por descuidos en su vida, por haberse descuidado en la alimentación, por haber descuidado el ejercicio físico, por los desastres y todo que vienen. Es que la naturaleza nos pasa factura. Ahora con los problemas de terremotos, de calentamiento global y todos los diferentes problemas que está pasando en la naturaleza. Entonces, ¿qué dice la gente? Especialmente aquellos que defienden el medio ambiente. Es que la naturaleza nos está pasando factura y por esa razón viene el sufrimiento. Y otros, esos que son muy espirituales, entonces nos dicen, bueno, el sufrimiento que usted tiene, lo que le está pasando, es porque le falta fe. No tiene fe suficiente. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría al monte que se quite y se plante en el mar. Entonces a usted está faltando esa fe que dice Jesús. Tal vez usted no está orando como debe orar. Tal vez usted no está ayunando como debe ayunar. El sufrimiento que le está pasando entonces es porque le falta compromiso con Dios. Le falta entrega a Dios. Y otros nos dirán, bueno, es que a usted lo que le está pasando en cuanto al sufrimiento es porque a Dios no le interesa usted. Dios está muy ocupado con tanta cosa en la creación, con todo lo que hay en el mundo para que se ocupe de usted. Aparte de eso, Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo, lo dejó allí y dijo, defiéndase como pueda. O sea que Dios no está interesado ni cerca de usted. Ni lo está buscando, ni le está preocupando su situación. Igualmente, contribuye también las enseñanzas religiosas sobre la prosperidad y que solo seríamos bendecidos. Entonces nos venden un evangelio donde a usted no le va a ocurrir absolutamente nada, no va a padecer, no va a sufrir, no va a enfrentar ninguna situación difícil. ¿Por qué razón? Porque usted es hijo del Rey, usted es hijo de Dios, entonces no le va a pasar absolutamente nada. Y va a ser prosperado, va a ser bendecido, va a tener todo lo que anhela y quiere tener. Ahora, lo que nos enseña la cultura puede venir a nuestra mente y hacernos dudar del amor de Dios. Y entonces todas esas cosas, todas esas voces que escuchamos continuamente pueden llegar y minar en nosotros el hecho de saber que hay un Dios de amor, que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios bondadoso, que hay un Dios interesado en nosotros. ¿Por qué? Porque la cultura nos ha dicho cantidad de cosas como les acabo de mencionar. Pero mi querido hermano, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Esa palabra que transforma la vida. Esa palabra que nos lleva a pensar diferente. Esa palabra que nos lleva a comportarnos de manera diferente. Esa palabra que aún nos lleva a hablar de manera diferente. Porque de nuestro vocabulario salen las malas palabras. Sale todas aquellas cosas de inmundicia que pronunciamos y ahora las cambiamos por alabanza y gloria para nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos presenta el carácter de Dios y su relación con nosotros. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios sigue amándonos, que Dios nos ama de manera incondicional. A veces cuando surgen los problemas pensamos que Dios ya no nos ama
Y mis queridos hermanos, eso no es cierto. Dios nos ama entrañablemente, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice Jeremías 31:3. Cuando surgen los problemas, recuerda, cuando estás pasando por dificultades, cuando estás pasando por los desiertos de tu vida, recuerda que Dios nos ama. No pensemos, como nos dice la gente, que Dios no nos ama y no está interesado en nosotros. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dios nos promete estar siempre con nosotros. Incluso cuando sufrimos, promete estar con nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 8 de la palabra del Señor, de los versículos 35 al 39 de la Escritura, nos dice lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? La palabra de Dios nos está diciendo que Dios nos sigue amando. En cualquier circunstancia en la que te encuentres, favorable o desfavorable, buena o mala, Dios te sigue amando. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dice, ni lo presente ni lo porvenir, ninguna cosa creada. También lo puedes encontrar en el Salmo 23, versículos 4 al 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él está con nosotros, nadie nos puede separar de su amor. También lo puedes encontrar en Hebreos 13, 5 al 6 y en Isaías capítulo 43, versículos 1 y 2 de la palabra. Dios nos sigue amando. En medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la tribulación, recuerda, Dios nos sigue amando. Igualmente, la Biblia, ¿qué nos dice en cuanto al sufrimiento? Que Dios es todopoderoso. Las voces contemporáneas nos dicen, no, Dios no puede solucionar el problema que usted tiene. Dios no va a acabar esta pandemia. Dios no puede hacerle tal cosa. El problema que usted tiene es más grande que Dios. Bueno, cuando oramos pidiendo que Dios que Dios detenga lo que nos está sucediendo y el mal continúa, no debemos pensar que Dios es débil. Él tiene el control. En medio de esta pandemia, querido hermano, Dios sigue teniendo el control. También Dios escucha nuestras oraciones, pero se demora en actuar porque quiere darle tiempo a todos de que se arrepientan. Dios quiere darnos la oportunidad de volver a Él, de estar en Él, de arrepentirnos y volver a estar en paz, porque eso es lo que Él anhela y desea de nosotros. Entonces, Dios se demora en actuar porque quiere darle tiempo a todos para que se arrepientan. En el día apropiado, Él juzgará el pecado con todo su poder. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9 de la palabra del Señor dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice que Dios es todopoderoso y que no ha intervenido todavía dando oportunidad de que la gente se arrepienta. En el día apropiado Él juzgará el pecado con todo su poder. También lo puedes encontrar en el Salmo 73 y en Romanos, en el capítulo 9, versículos 22 al 24 de la palabra. Romanos 9, versículos 22 al 24, que nos dice lo siguiente.
y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea que Dios es todopoderoso y juzgará con todo su poder. Pero igualmente la Escritura, mi amado hermano, nos dice en medio del sufrimiento que Dios sufre con nosotros y que Él siente nuestro dolor. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 34:18, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y que han perdido toda esperanza. Es maravilloso este salmo. Salmo 34:18. El Señor, ¿dónde está? Dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y que han perdido toda esperanza. Jesús entiende nuestro sufrimiento porque Él sufrió en la cruz. Su sufrimiento fue mayor que el que nosotros jamás pudiéramos sufrir. En Mateo capítulo 27, versículo 46, usted encuentra el relato del sufrimiento del Señor. Él sufre con todos los que sufren. Dice la palabra del Señor que incluso estaba en agonía, en oración, y sudaba como gotas de sangre a causa de ello. Él sufre con los que sufren, nos dice Mateo 25, versículos 35 al 36. Él es misericordioso y está lleno de gracia. Incluso, aun cuando tengamos dudas, en momentos de dudas, en momentos en que estamos dubitando si realmente el Señor está con nosotros o no, Él sigue extendiendo su misericordia y su gracia sobre nosotros, sobre ustedes y sobre mí. Eso es lo que Dios hace con todos y con cada uno de nosotros. Igualmente, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que en cuanto al sufrimiento, Dios detesta el mal y la injusticia. En este mundo, la maldad de los hombres y las mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Eso nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6. Dios vio la maldad de los hombres y mujeres que iba en aumento, que el deseo, el pensamiento de su corazón era solamente hacer lo malo. Y a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Ahora, en cuanto al mal, mi querido hermano, en cuanto al sufrimiento, no todo lo que sucede es voluntad de Dios. Dios detesta el mal y detesta la injusticia, nos dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículos 16 al 19 de la Escritura, nos dice así la palabra del Señor. Proverbios 16, Proverbios 6, versículos 16 al 19 de la palabra del Señor. Entonces veamos en la Escritura cuando el Salomón, el autor de Proverbios, nos dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla la mentira y el que siembra discordia entre sus hermanos. Dios detesta el mal y la injusticia, nos dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? En cuanto a los momentos difíciles de tu vida, cuando estás pasando por tribulación, cuando estás pasando por diferentes situaciones difíciles, cuando vienen enfermedades, cuando vienen problemas, cuando vienen luchas, cuando te ataca el sufrimiento, Jesús nos busca cuando estamos sufriendo y tiene compasión de nosotros. Él nos busca cuando estamos sufriendo. Él tiene compasión de nosotros. Jesús fue a buscar a las personas que sufrían.
Él predicó la buena nueva y sanó a la gente de todas las enfermedades y de todas sus dolencias. La palabra del Señor nos dice que Él sintió compasión de ellos, sintió compasión de la gente que estaba sufriendo, sintió compasión de la gente que estaba padeciendo. Es lo que nos dice la Escritura. En San Mateo, en el capítulo 9, versículos 35 y 36, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que Jesús fue a buscar las personas que sufrían, que predicó la buena nueva, que sanó a la gente de todas sus enfermedades y que sintió compasión de todos ellos. Y hoy ese mismo Señor tiene compasión de ti y tiene compasión de mí, tiene compasión de todos nosotros, tiene compasión de nuestra familia. También la palabra del Señor nos dice que Dios nos ama tanto que Él sacrificó la vida de su Hijo por nosotros. Dios nos ama tanto. Para aquellos que dicen, no, es que Dios no te ama, te dejó de lado, no tiene interés en ti, no tiene cuidado de ti. La palabra del Señor nos dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo al mundo para darnos vida y ofrecernos el perdón de nuestros pecados. Y dice así la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra del Señor, por lo tanto, nos está aseverando que Dios nos ama profundamente y ese amor lo manifestó, ese amor lo reveló a través de la entrega de su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Ahora, ¿cuál es el origen del sufrimiento entonces? Bueno, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto al origen del sufrimiento en el mundo? La Biblia nos dice, número 1, que el sufrimiento vino en el mundo porque Satanás se rebeló contra Dios y busca que otros también se rebelen. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Por qué entra el sufrimiento en el mundo? Porque Satanás, estando en el cielo, se rebela contra Dios e invita a otros ángeles a una rebelión contra Dios. Y está buscando que otros también se rebelen. Así como buscó ángeles para que se rebelaran contra Dios, también hoy está buscando en el ser humano que se rebele contra Dios. Satanás se rebeló contra Dios y quiere hacer que muchas personas hagan lo mismo. En Lucas 22:31 de la palabra del Señor, y nos dice la Escritura también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9 de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9 de la Escritura, nos dice lo siguiente: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Satanás es mentiroso y homicida, como dice Juan 8:44. Él es mentiroso y homicida desde el principio. Y los que le obedecen a Satanás mienten, matan, roban, destruyen, hacen daño a la humanidad y hacen daño a la creación de Dios. Entonces, el sufrimiento entró en el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás se rebeló contra Dios y busca también que los hombres se rebelen. Pero en segundo lugar, el sufrimiento entró en el mundo porque Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios. Adán y Eva tomaron la decisión, tomaron su libertad para elegir entre el bien y el mal.
Dios los creó con libertad. Dios hizo al ser humano con libertad para elegir entre el bien y el mal. Y Adán y Eva son los antepasados de todas las personas. Cuando ellos desobedecieron a Dios, el mal y la muerte entraron en el mundo, como usted lo puede encontrar en Génesis, allí en el capítulo 3 de la palabra del Señor. Todo individuo y toda la creación sufren los efectos de la desobediencia de Adán. Podemos ver entonces, mis queridos hermanos, en estos efectos, en los desastres naturales, las malas decisiones de las personas y las enfermedades, la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Vino el sufrimiento, vino el dolor, vino la sujeción de la mujer al hombre, vino el castigo, la maldición para la tierra, y todos esos efectos los estamos viendo hasta hoy. La violencia familiar, Caín mata a Abel, y así sucesivamente hasta el día de hoy, donde, como veíamos ahora 8 días, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos y los hombres estarán de mal en peor. Pero en tercer lugar, el origen del sufrimiento en el mundo, nos dice la Biblia, es porque Dios nos da la libertad para elegir si le obedecemos o no. Entonces, ¿cuál es el origen del sufrimiento? Bueno, Satanás se rebela contra Dios y mueve a ángeles también a rebelarse contra él. Segundo, el pecado de Adán y Eva trajo las consecuencias funestas de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Pero no podemos quedarnos echándole la culpa al diablo y echándole la culpa a Adán y Eva, porque Dios nos da la libertad para elegir si le obedecemos o no. Todos tenemos la libertad de elegir entre el bien y el mal. A Dios le duele cuando escogemos hacer cosas malas, pero no nos impide que tomemos nuestras propias decisiones. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, o sea, tomamos nuestras propias decisiones. Santiago dice que no podemos decir allí en el capítulo 1 que Dios nos ha tentado, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido y da a luz el pecado, y el pecado la muerte. Entonces, Dios no nos impide que tomemos nuestras propias decisiones. Aunque a veces obedecemos a Dios, sufrimos debido a las malas decisiones de otras personas. Entonces no solamente sufrimos por nuestras malas decisiones, sino que sufrimos también a consecuencia de las malas decisiones que cometen otras personas. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 20 y 22 de la palabra del Señor, nos dice lo siguiente allí, la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 22 de la Escritura. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea que el Hijo de Dios, Jesucristo, que no pecó, que no hizo nada malo, por nosotros se hizo pecado y cargó tu pecado y el mío en la cruz. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, el sufrimiento nos viene a todos. Puedes en él glorificar a Dios y fortalecer tu fe y tu carácter, o puedes permitirle a Satanás enseñorearse de tu desgracia, enseñorearse de tu dificultad. ¿Cuál va a ser tu decisión? Ninguno de mis sufrimientos ha sido mayor que el de Jesús, el Hijo de Dios. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Todos se descarriaron como ovejas, cada quien se apartó por su camino, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Ninguno de mis sufrimientos,
ninguno de tus sufrimientos ha sido mayor que el de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese sufrimiento fue por ti y fue por mí. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude a comprender, a entender su propósito para con nuestras vidas, y en medio del sufrimiento podamos encontrar la mano dulce de Jesús. En medio del sufrimiento podamos recibir ese bálsamo refrescante de Jesús que nos consuela en medio de toda dificultad. Soberano Padre, Dios nuestro, Señor de toda creación, nos encontramos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote, Señor, que nos perdones, que nos guíes hacia toda verdad y nos ayudes a vivir como tú deseas que vivamos, que nos ayudes a honrar y glorificar tu nombre como tú lo mereces. Y Padre, quita de nuestra mente y nuestro corazón cualquier duda de que en medio de la prueba y de la lucha tú nos estás acompañando. Y que podamos, al igual que el salmista, decir: aunque ande en valle de sombra de dificultades, no temeré ningún mal, porque tú estarás con nosotros, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás con mi familia. Gracias, eterno Dios, porque en medio de las pruebas has estado con nosotros. Gracias, porque Jesucristo lo hizo posible. Con su sacrificio, con su muerte, nos ha dado la vida. En su nombre te agradecemos. Amén y amén. Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Ahora pon tu mano sobre la persona que está a tu lado y dile a la persona que está allí: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón. Que Dios te continúe bendiciendo día tras día y su gloria sea manifestada en tu vida en medio de las pruebas o cuando todo marche bien. Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Que Dios sea bendiciéndoles.